Bienvenidos a nuestro programa número 178 de Aprendiendo a Pensar. Durante esta semana estaremos viendo jugadores famosos españoles, vamos a apostar un poquito por el producto nacional y vamos a dedicarlo prácticamente durante toda la semana a un jugador de los más incisivos, de los más agresivos en el tablero desde sus comienzos. Estamos hablando de Juan Manuel Bellón. Juan Manuel Bellón López, un gran maestro español, no llegó a cotas muy altas en el ranking Elo, porque su mayor Elo llegó a 2.420, estamos hablando de que él nació en 1950, así que la mayor parte de su carrera pues transcurrió durante los 60, 70, 80, todavía sigue en activo, pero prácticamente ya acompaña más a su hija, que también es ajedrecista, porque él se casó con una gran maestra también de Suecia, en este caso, la jugadora femenina Pia Kramling, una de las mejores de todos los tiempos, junto con Judith Polgar, y su hija, Anna Kramling, pues también juega. He tenido el gusto de estar hace unas semanas con ellos, y él prácticamente va acompañando a su mujer, que todavía sigue más en activo, y a su hija. Por problemas con la federación que no vienen al caso, ¿verdad? Siempre ha habido ahí algún tipo de desacuerdos entre Juan Manuel Bellón y la federación por los criterios que ésta usaba a la hora de elegir. No digo usaba porque quizá en otros tiempos, cuando el presidente de la Federación Española era Román Torán, pues era diferente, pero él, sus rencillas, o por así decirlo, sus desacuerdos empezaron pues con el mandato actual, que lleva mucho tiempo el actual presidente de la Federación Española, Javier Ochoa. Pues bien, uno pueden tirar para una parte del carro, otros para otra, en eso no vamos a entrar, simplemente decir que ellos se han nacionalizado suecos y juega toda la familia con la bandera de Suecia, por ese motivo también, y porque, según palabras de Juan Manuel Bellón, no quiere que a su hija le ocurra algo parecido a lo que le ha pasado a él, que según comenta, pues ha sido un poco boicoteado por la federación a la hora de pues tener ciertos privilegios a la hora de asistir a torneos, y siempre como entrenador o como jugador que formaba parte del equipo de la Olimpiada, pues siempre ha tenido jugadores que estaban por encima, pues un poco según él, sin un criterio correcto. Pues dejando todo eso antecedentes de Juan Manuel Bellón a un lado, decimos e insistimos que es lo más importante, que ha sido un jugador muy agresivo en el tablero. Vamos a ver una partida hoy para comenzar, porque durante la semana estaremos viendo más partidas de él, de cuando tan solo tenía 18 años. Y ya vais a ver su estilo totalmente agresivo, no le importaba sacrificar cuantas piezas fueran posibles, siempre esperaba que el rival enrocara antes o incluso evitar que enrocara, con idea de hacer ataques muy directos. No era la estrategia su fuerte, sí, por supuesto, la táctica y una enorme capacidad de cálculo. Eso también lleva un hándicap, y es que cuando alguien basa su juego en el cálculo y en la táctica, pues cuando llega a la edad pues que tiene ahora Juan Manuel Bellón, hemos dicho que nació en el 50, pues podéis hacer cuenta de la edad que tiene ahora, si no me fallan los cálculos serían 69, pues entonces ya el cálculo falla, esa agilidad mental falla, y si no tienes una buena base estratégica, pues entonces tu nivel de juego pues se ve un poco afectado. Pues bien, no era el caso, porque vamos a ver una partida de 18, cuando tenía 18 años, que os va a encantar. Él fue 5 veces campeón de España, toda una eminencia en el ajedrez español, y espero que hoy disfrutéis de Juan Manuel Bellón. Bien, pues esta es la partida en la que Juan Manuel Bellón conducía las piezas blancas. Fue en un campeonato de España, concretamente en Reus, en 1968, con lo cual, si Juan Manuel Bellón nació en el 50, pues tenía 18 años, y ya en este campeonato de España, jugando contra Llorente, en Reus, como hemos dicho, pues liquidó a su rival en tan solo 25 movimientos, lo que llamamos en el ajedrez una miniatura. Él empezó la partida con E4, una de las más incisivas, aunque tiene una gran variedad de aperturas, y sobre todo se sale de la teoría y de las líneas más principales. Estaremos viendo durante la semana partidas de él, en la que veréis que le da muy poca importancia a la teoría de apertura, sino que lo que intenta es sacar al rival de esos conocimientos y jugar ajedrez desde el minuto cero.
Su rival jugó la defensa francesa, es difícil eludir, cuando a un rival te hace la defensa francesa, algo tan concreto, es muy difícil eludir las variantes principales, pero veremos cómo lo va a intentar Juan Manuel Bellón. Jugó de 4, pues controlando el centro del tablero, y su rival jugó de 5. Hasta aquí todo correcto, las blancas se han adueñado del centro y las negras con la defensa francesa lo que pretenden ahora es disputar ese centro. Aquí sabemos que hay tres opciones: o bien subir y ganar espacio, lo que dejaría el centro totalmente bloqueado, y entonces cada rival intentaría acudir a algún tipo de ruptura para debilitar el centro del rival, y lo mismo ocurriría con las blancas, que también intentaría algún tipo de ruptura más adelante para eliminar el centro. Otra opción sería cambiar, con lo cual parece que la posición queda un tanto más aburrida debido a la simetría, y por supuesto no era el caso del estilo de Juan Manuel Bellón, que era muy agresivo. Sigue siendo muy agresivo, podemos hablar, él sigue jugando torneos no solamente en Suecia, sino aquí también en España. Y la otra opción es defender al peón, o bien por la casilla C3 o bien por la casilla D2. En este caso, Bellón prefirió ocupar más espacio en el centro, y ya vemos cómo las negras empiezan a intentar debilitar esa cadena de peones que Juan Manuel Bellón refuerza con C3. Las negras continúan con caballo C6, siguen insistiendo en ese peón, en la lucha por el centro, y Juan Manuel Bellón lo fortalece con caballo F3. Hay algunas líneas en las que sería ideal para las blancas haber dejado pasar este peón, que luego, como sabemos, es el que tiene que intentar romper ese centro de peones bloqueados, pero no acudiríamos con tanta rapidez a la defensa del punto D4. Así que en la mayoría de las variantes se juega caballo F3 aún a costa de dejar el peón en F2. Sí es cierto que hay algunos órdenes que se están intentando, no vamos a analizarlo ahora, en las clases de ajedrez que tenemos en la Casa de la Cultura y en la Escuela Deportiva del Ayuntamiento de Almonte, allí en la Casa de la Cultura de todos los niveles, adultos y pequeños, pues sí que vemos algún tipo de orden para ver si podemos conseguir que el peón esté en F4 y el caballo, cuando salga a defender, ya haya dejado paso a este peón, que es el que va a abrir brecha. Pero como Juan Manuel Bellón jugó caballo F3, vamos a seguir viendo la partida exactamente tal como ocurrió. Alfil de 7 por parte de las negras, y alfil de 3, la casilla, por supuesto, natural para ese alfil, que parece que los peones te están marcando directamente dónde debe situarse el alfil para atacar en el supuesto enroque que hagan las negras, que siempre será un enroque peligroso en el caso de que decidan hacerlo, ya que este caballo no podrá estar en F6 y entonces el rey quedará bastante expuesto, con muy poca defensa, y eso precisamente es lo que iba buscando Juan Manuel Bellón. Dama B6 es otra jugada temática que, si os fijáis, sigue insistiendo en las amenazas contra el peón de D4. Y aquí Juan Manuel Bellón hace caso omiso a ese peón y directamente, si os fijáis, lo entrega. Aquí quiero que os fijéis en un detalle. Las negras pueden ya ganar este peón, ¿verdad? Con C por D4, C por D4, caballo por D4, caballo por D4 y dama por D4. Ganarían un peón, No vamos a moverlo para no estropear la posición y que tampoco os liéis mucho, pero simplemente contando piezas, sabemos que hay 3 amenazando y 2 defendiendo, así que las negras ya pueden ganar ese peón. ¿Cómo es posible que entonces Juan Manuel Bellón haya hecho ese enroque y haya permitido perder ese peón? Pues como hemos dicho, pues son jugadas que va a gastar el negro para ganar un peón y que va a retrasar el desarrollo de piezas, con lo cual el rey pues no quedará demasiado bien, y es un riesgo que corre Bellón de sacrificar un peón por tener más posibilidades de ataque, y ese es su estilo, y habrá otros jugadores que tengan otro estilo diferente y opten mejor por defender a D4 en lugar de haberse enrocado. Y aquí el detalle que quería comentaros, muy interesante, y que muchas veces los aficionados caen en ese pequeño truco, y es que si os fijáis, las negras han hecho una jugada alfil de 7, que yo no le he dado mucha importancia, no le he dado muchos comentarios a esta jugada, porque precisamente pensaba hacerlo ahora. Si el alfil no se hubiera movido a D7, el peón no se podría comer, no se podría capturar por este motivo. Fijaros cómo después de peón por peón, caballo por peón, ya ganando el peón que pretendían, y después de este cambio de caballos, y las negras que parecen que se han quedado con ese peón de más,
y las blancas lo han perdido, incluso tienen amenazado otro, pues ahora vendría el sencillo truco, el recurso de una descubierta que llamamos en ajedrez, y es que quitamos este alfil dando jaque y perderían nada más y nada menos que la dama, porque tendría que hacer alguna jugada de defensa con el rey y perderían la dama gracias a esta descubierta. Ahora entendemos entonces el por qué las negras jugaron el alfil a D7, para que precisamente no pueda venir ese jaque, y si ahora intentamos hacer alguna descubierta, pues las negras simplemente capturarían la dama y se quedarían con el peón de más. Así que fijaros qué interesante que aún así, aún teniendo el alfil en D7 las negras, pues las blancas han preferido sacrificar este peón de D4 con el enroque. Han enrocado, han preferido sacrificar este peón sabiendo que no tienen el truco al final de la descubierta porque las negras lo habían previsto. ¿Que se le ha escapado eso a Juan Manuel Bellón? Pues muy poco probable, de hecho podemos decir que imposible. Simplemente ha sido un sacrificio totalmente intencionado. Las negras entraron al trapo, C por D, las blancas también jugaron C por D, las negras caballo por peón, las blancas caballo por peón y las negras dama por peón, perdón, por caballo. Y ahora si os fijáis, pues las negras tienen un peón de más que las blancas lo que hacen es que ofrecen un nuevo regalo, incitan a las negras a que capturen un segundo peón. Fijaros qué poca importancia le daba Juan Manuel Bellón al material. Un jugador fuera de lo común, porque si esto se hace en una partida de café, en el que no hay nada en juego, una amistosa, en una partida de dos jugadores en un club, pues no pasa nada. Pero recordamos que estaban en un campeonato de España en 1968 en Reus, que tan solo tenía 18 años, y no le importaba perder todo ese material, porque mientras el negro está sacando la dama y comiendo peones, fijaros cómo sigue sin desarrollar las piezas, mientras que las de Bellón ya están todas fuera y está enrocado. Así que todo eso él piensa que va a valer más en el futuro para dar mate. Es cierto que hay que tener un gran talento, una gran calidad para saber rematar ahora con esos peones de menos, saber rematar a ese rey en el centro. Y es lo que vamos a ver, en tan solo 25 jugadas las blancas ganaron. Así que una partida pues espectacular y muy instructiva. Las negras siguieron capturando. Fijaros cómo las negras mientras podían, yo voy a seguir comiendo mientras pueda y luego ya veré cómo me salvo. Pues ya empieza Juan Manuel Bellón, fijaros con la torre en E1, atacando a la dama, y fijaros quién está detrás, nada más y nada menos que el rey en E8, un problema. De momento las negras parece que como tienen el peón ahí, quitarían la dama y no hay ningún conflicto, pero en el ajedrez ya sabéis que todas las pequeñas ventajas van sumando, todas las debilidades van restando y al final pues la partida se pierde por decisiones tomadas mucho tiempo atrás, quizá la decisión de ganar esos dos peones. Pues la dama se fue a D6, una casilla poco natural porque no deja desarrollar bien al alfil, y las blancas empezaron ya de nuevo a obligar a la dama a que vuelva a moverse, que si os fijáis ya se ha movido una vez a B6, otra vez para capturar en D4, luego para capturar en E5, luego para ir a D6 y de nuevo se ve obligada a moverse o comer alfil por caballo, lo que haría sería casi peor para el negro, porque fijaros que este jaque ya impediría que las negras tuvieran cualquier opción de enroque, tendrían que mover hasta el rey. Así que prefirieron, en este caso Llorente, las negras, en ese campeonato de España, prefirieron mover de nuevo la dama, y fijaros qué casilla. Ahí sí que parece ya que no va a ser atacada en mucho tiempo, pero es una casilla muy triste, después de haber movido 5 o 6 veces la dama, que termine en B8 sin dejar paso a esta torre. Pero no había otra opción. Fijaros que en cualquier otro sitio pues Bellón hubiera entrado dando doble y recuperando todo el material que había entregado, e incluso con creces. Así que dama B8 fue la jugada que jugaron las negras, y sigue Bellón sacando sus piezas. Dama F3. Fijaros cómo ahora se empieza a concentrar en un punto, un peón que solamente está defendido por el rey. Es uno de los puntos siempre más débiles, lo hemos repetido muchas veces. Sabéis que este programa no pretende dar clases de ajedrez, para eso tenemos la escuela deportiva y el club,
lo que pretende es mostrar partidas muy interesantes, con lo cual lo hemos visto así por encima siempre de que este peón es el más débil porque únicamente está defendido con rey, que precisamente el rey no es el mejor defensor que pueda haber. Pues las negras jugaron alfil de 6, parece que están intentando ya sacar sus piezas y desarrollar, no le importa que las blancas cambien pieza, porque el cambio de piezas siempre o casi siempre, en la mayoría de los casos, favorece al jugador que se está defendiendo, porque así el atacante tiene menos piezas para usarlas. Y después de alfil D6, pues jugaron las blancas, tomaron caballo por D6, dama por D6, hasta aquí todo correcto, y de nuevo la dama, he perdido la cuenta cuántas veces se ha movido ya, creo que 7 u 8 veces, y de nuevo se ve obligada a moverla otra vez. Mientras que desarrollamos una pieza, fijaros como las piezas blancas casi todas están activas, mientras que las piezas negras están muy pasivas, fijaros las torres, mientras que las dos torres blancas ya pueden usarse, pues de nuevo, a la vez que desarrollamos una pieza, ganamos tiempo atacando a una pieza rival que se ve obligada de nuevo a moverse quizá ya por novena vez. Dama B4, jugó Llorente, y A3, de nuevo amenazamos la dama que sigue sin encontrar un alojamiento digno, una vivienda, no sabe dónde situarse. Se mete en B3, territorio totalmente rival, pero queda muy apartada, fijaros, de la posición en la que podría defender a su rey. Así que Bellón ya empieza a concentrarse en otros puntos donde podría entrar para destrozar la estructura de peones negras. Después de dama a G3, las negras desarrollaron la última pieza que le quedaba, pero ya está entrando aquí Bellón causando bastante daño en ese enroque, que ya no es enroque, no existe, no han tenido oportunidad las negras ni siquiera de hacerlo, y después de amenazar a la dama, apoyado con el caballo, pues Bellón recupera otro peón. Si os fijáis, a la larga siempre se termina recuperando el material que uno ha invertido. Bellón sacrificó estos dos peones por ataque y al final termina recuperándolo, y como hemos dicho, la mayoría de las veces se recupera con creces, así que veremos cómo ya iremos empates en material, igualado totalmente en material, pero no hay ni punto de comparación entre estos dos alfiles activos con grandes diagonales abiertas y estas dos piezas menores pasivas, y no hay punto de comparación entre las torres. Esta sí que parece que está bien situada, pero está atacando de manera unitaria, sola, no tiene nadie que le acompañe, y sin armonía de piezas, pues sabéis que un ataque no fructifica. Así que bueno, siguió la partida y las negras enrocaron largo, y parece ser que ya por fin conectan las torres, que pueden tener cierta actividad en el flanco de rey, pero parece que llegan algo tarde, porque aquí ya está Juan Manuel Bellón usando la enorme columna abierta C. Caballo C6, taponando la herida, por así decirlo, y ahora viene una jugada brutal por parte de Juan Manuel Bellón, que prácticamente decide la partida. Torre por C6, brutal el estilo de Juan Manuel Bellón, uno de los jugadores españoles mejores de todos los tiempos. Hemos dicho 5 veces campeón de España. Miguel Illescas también, podríamos, por supuesto, llegó a cotas más altas y incluso fue 7 veces campeón de España. Esta jugada es digna de mención porque sabemos que si toman con peón, evidentemente daríamos mate. Este mate creo que lo hemos visto ya otras veces, ¿verdad? Es lo que llamamos mate a fuego cruzado, ¿no? Con la pareja de alfiles. Suele ocurrir mucho en los enroques largos, cuando hay este tipo de sacrificio en C6 o en C3, en caso de que lo hagan las negras, ¿no? Pero estamos hablando de que Juan Manuel Bellón tuvo que meditar, analizar, calcular ese sacrificio, aun sabiendo de que las negras no iban a tomar con peón, sino con alfil, que fue lo que ocurrió. Así que después de alfil, las blancas siguieron con su ataque, fijaros ya con torre de menos o calidad de menos, ¿verdad? Porque hemos sacrificado una torre por un caballo, pero fijaros cómo poco a poco la dama ha ido capturando peones y amenaza con seguir capturando más peones, y los alfiles coartando al rey. Parece que cada vez la ventaja blanca se acrecienta. Las negras intentan de nuevo taponar esa herida, que no sirve para mucho porque de nuevo la vemos abierta, y aquí se lanzan en esta jugada torre por G2,
con idea de avanzar el peón D4 y tener algún tipo de contrajuego y de ataque ahí. Pero ¿qué es lo que hace Juan Manuel Bellón? Fijaros qué bonito, rey H1, y de nada le serviría ahora a las negras intentarlo, porque a tan solo una jugada de que poder crear peligro, ya las blancas darían jaque mate antes. Así que al límite siempre jugando Juan Manuel Bellón. Esto no ocurrió, las negras pues aguantaron una jugada más, por así decirlo, porque lo que hicieron fue torre por H2 jaque, pero es una jugada absurda porque después de rey por H2 decidieron abandonar ante la inminente amenaza dama por C7 mate. Juan Manuel Bellón en todo su esplendor, con 18 años, con la energía que da la juventud y ese estilo creativo, imaginativo, que lo ha llevado a ser uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en España. Bien, pues esta ha sido la partida de Juan Manuel Bellón que hemos podido disfrutar, una partida maravillosa, una miniatura en tan solo 25 jugadas, liquida a su rival con un juego muy agresivo, muy vistoso, digno de este programa en el que pues intentamos traeros partidas no aburridas, porque aburridas prácticamente no hay partidas en ajedrez que sean aburridas, pero sí que pueden ser partidas con más maniobras, más lentas, que se ganan en la jugada 50, 60, después de algún pequeño error del rival, alguna casilla débil, algún peón que no se encuentra bien, y son detalles muy pequeños y que también hay que, por supuesto, manejarlo. Por eso os invitamos a que os sigáis adentrando en el ajedrez y que acudáis a nosotros en el club. Siempre nuestro teléfono aparece por aquí abajo en algún momento y es el nuestro personal, y podéis llamarnos y acudir al club o a la escuela deportiva, informándoos en el ayuntamiento o en el polideportivo municipal. Allí en el mostrador de la piscina os informan de los horarios y estáis invitados a poder asistir y profundizar más en el ajedrez. En ese ajedrez me refiero de pequeños detalles en el que hay que explicar más profundo, pero este es un ajedrez muy vistoso, digno de este programa, en el que traemos partidas muy alegres, al borde siempre del precipicio, un jugador sacrificando piezas, pero para dar mate antes de recibirlo, quizá hasta el punto de que se encuentra a una jugada de perder cuando consigue ganar, jugadas muy vistosas y un juego maravilloso, que es lo que hace que el ajedrez pues nos enamore y nos traiga aquí cada día en este programa. Así que os esperamos mañana también con otra partida más de Juan Manuel Bellón, de un año después, es decir, cuando tenía 19 años y tenía ese mismo vigor y esa misma energía para realizar creaciones como las de hoy. Así que espero que no os perdáis el programa de mañana, y si es así, que sepáis que siempre todos los programas, esta colección enorme que ya llevamos casi 180 programas, pues están todos en YouTube y podéis recuperarlo. Así que os espero aquí a la misma hora mañana. Nos vemos.